Lucas 21, y vamos a leer a partir del versículo 7. Lucas 21, versículo 7, dice así: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Saben, Jesús es una persona tan interesante en su tiempo, tan imponente acerca de las cosas que ve en su tierra, en su nación. Pero Jesús es relevante en todo sentido, porque Jesús también tiene un mensaje para el fin del mundo. O sea, Jesús es una persona pero tan interesante que tú le puedes hacer preguntas acerca de cualquier cosa. Entonces, este texto revela una ocasión en la que Él va caminando con sus discípulos, y versículos antes, del versículo 5 dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Saben? Jesús habló una profecía que se cumpliría después. El imperio en ese tiempo estaba gobernado por el Imperio Romano, y tiempo después viene otro imperio que destruye totalmente el templo de Jerusalén. Esta es la última réplica del templo de Jerusalén que existe, y cuando fue destruido fue literalmente deshecho. Ahora los discípulos están ahí y le dicen: ¿cuándo va a suceder esto? Y Jesús no solamente les dice cosas acerca del tiempo en el que están viviendo, sino que Jesús también les da señales acerca del fin de los tiempos, que son los que estamos viviendo hoy. Por eso el mensaje de hoy es necesario que suceda. Vamos a hacer una oración y disponga su corazón para la palabra esta noche. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre. Señor, disponemos esta noche, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque nos dejas estar aquí. Nos dejas estar juntos para escuchar tu palabra, Señor. Creo, Señor, que tu mensaje es relevante, Señor, en estas temporadas que estamos viviendo, Señor. Creo, Señor, que estamos viviendo, Señor, en los últimos tiempos de la vida humana como la conocemos, Dios. Y creo que los próximos eventos, Señor, están ya cercanos a suceder. Por eso, Señor, es importante acercarnos a tu palabra y saber qué dice al respecto, Señor. Porque podríamos creer, Señor, todo lo que nos dicen las gentes del mundo, Señor, o sus interpretaciones, Padre, o sus profecías, pero tu palabra es fiel. Tu palabra se ha cumplido a través de los tiempos. Y, Señor, tu palabra contiene todo, Señor, lo que está por suceder también. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, nos acercamos a tu palabra, y en el nombre de Jesús disponemos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tú hables a nosotros este día, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es, como les comenté, es necesario que suceda. Bien, situaciones pasan en nuestra vida en todo momento. Hay situaciones que deseamos que sucedan, pero también hay situaciones que no deseamos que sucedan. Yo estoy seguro que usted se puede imaginar o pensar en este momento en cosas que le gustaría que pasaran, pero también puede pensar en cosas que no le gustaría que pasaran. Hay cosas que nos pasan y que no podemos controlar, que son buenas, ¿no? O sea, que no está dentro de nuestro control ganar u obtener, ¿no? Algunos les llamamos suerte, ¿no? ¿Les ha pasado que se han encontrado dinero en la calle? ¿Les ha pasado que alguien de repente les regaló dinero de la nada? O que alguien tuvo un detalle con ustedes. Son cosas que no están dentro de nuestro control, pero que vienen para nuestro bien, ¿no? Que son buenas para nosotros, que están ahí y que de repente llegan y nosotros pues las abrazamos, obviamente. Si usted llega a tener este tipo de bendiciones, yo le voy a aconsejar que las tome
pero que las agarren, porque son cosas que pasan en la vida. La gente le llama suerte, yo creo que son regalos de parte de Dios, ¿no? Una de las cosas que más me gusta contar acerca de las formas en las que Dios me ha bendecido es que una vez soñé que me regalaban un carro. Soñé que un hombre, así en mi sueño, estaba el carro detenido y venía un hombre y me decía: aquí están las llaves de tu carro, ¿no? Me desperté en la mañana y le dije a mi esposa: mi amor, nos van a regalar un carro, ¿no? Mi esposa no me creyó nada, ¿no? Pero tiempo después nos regalaron un carro blanco, ¿no? Y esas son cosas que vienen en la vida y que se deben de abrazar. Si a usted le dan regalos en la vida, agárrelos. ¿Sí me explico? Porque, ¿qué va a hacer? ¿Los va a despreciar? No, ¿verdad? Son cosas que pasan en la vida y hay que agarrarlas. ¿Ok? También hay cosas malas que suceden en la vida. Acerca de las cosas buenas, tenemos que considerar que hay cosas buenas en la vida que suceden porque nosotros las provocamos. Hay cosas buenas que pasan en la vida que están dentro de nuestro control. Al respecto, hay que decir que tienen que ver con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo. Ganamos el sueldo que tenemos porque nos esforzamos por ganar el sueldo que queremos. ¿Sí me explico? Buscamos ese puesto profesional porque le echamos ganas para alcanzarlo, porque oramos mucho, porque nos pusimos un buen tiempo de rodillas para buscar a Dios y decirle: Señor, yo quiero esa bendición, quiero esa bendición, quiero esa bendición, y de repente Dios nos da esas bendiciones que nosotros le pedimos. ¿Sí me explico? Ahora, en este sentido, quiero hablarle de cosas que vienen a nuestra vida porque se las pedimos a Dios, porque literal nos arrodillamos y decimos: Dios, ayúdame, Señor, porque ya no la veo llegar. Y entonces el Señor responde. ¿Sí me explico? Pero estas cosas buenas que pasan en la vida corresponden y son respuesta a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, y yo agregaría a nuestras oraciones, ¿no? Me acuerdo mucho de mi papá. Mi papá ya murió, pero cuando él estaba trabajando en la última empresa en la que él estuvo, él solo estudió hasta la primaria, o sea, no estudió más. Y cuando él estaba en ese trabajo profesional, en el trabajo donde estaba, él quería un puesto que no podía tener porque no tenía mayor nivel de estudios. Él quería ser de los que manejaban los montacargas, quería ser un montacarguista. Y él no tenía acceso a ser tomado en cuenta para ese puesto, simple y sencillamente porque él no tenía el nivel de estudios que se necesitaba. Entonces yo recuerdo perfectamente tener conversaciones con mi papá de que él quería ese puesto y empezó a meterse con la gente que estaba ahí. Empezó a decir: yo sí puedo, yo le entro, yo me voy a aventar. Y entonces empezó a manejar el montacargas, pero no le pagaban el sueldo de montacarguista. Y yo recuerdo muy bien un día que estábamos orando en familia, y porque había temporadas, no les voy a decir que siempre orábamos en familia, sería bueno que oráramos en familia siempre, pero en esa ocasión estábamos orando juntos. Y yo recuerdo que de parte de Dios, mi papá recibió ese día una buena noticia de parte de Dios. Y las frases que él escuchó fueron sencillamente: el puesto que querías lo vas a tener. Y yo platiqué con mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué es lo a qué crees que se refería Dios cuando te dio esa palabra? Y entonces él me dice: es que yo quiero ser montacarguista. Y entonces ese día de la promesa, mi papá se agarró de esa promesa, y unos meses después mi papá ya tenía el puesto de montacarguista sin ser candidato a merecerlo. Y yo creo que hay una manera en la que podemos provocar las cosas buenas por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo y por nuestras oraciones. ¿Sí o no? ¿Ok? A esta generación de millennials les quieren todo fácil y rápido. A nuestras nuevas generaciones no les gusta el concepto de trabajo y esfuerzo. No les gusta. Es increíble, pero no les gusta. Quieren tener el trabajo de sus vidas así, ¿no? Salir de la escuela y quiero el megatrabajo, ¿no? Salen de
de hacer cosas de un poco de esfuerzo y ya quieren ganar mucho más y ya quieren tener acceso a mucho más. Pero es necesario que comprendamos este asunto acerca de las cosas buenas para nosotros. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que orar y orar y orar más. ¿Ok? Pero también hay cosas malas que suceden en nuestra vida. Y al respecto hay que decir, dice un pastor, la Netflix, hay que decir la neta al respecto. Hay cosas malas en nuestra vida que vienen sí o sí gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro esmero porque las cosas nos salgan mal. Cuando te estás esforzando por hacer esas cosas que sabes que son incorrectas, pero ahí estás, dándole. Tus amigos vinieron y te aconsejaron y te dijeron, compadre, ya no le hagas, ya no le des, ya no le entres a eso, porque te va a ir mal. Y entonces tú no haces caso y entonces te esfuerzas porque las cosas te salgan mal. Hay cosas que de verdad nosotros provocamos que nos salgan mal por el simple hecho de no hacer caso, por ejemplo, a la palabra de Dios. Ahora, quiero que en esta parte nos sintamos un poco libres de poder escuchar el mensaje de Dios y poder dar oído y escuchar los consejos de Dios. ¿Saben algo que pasa con el consejo de Dios? Es que cuando tú escuchas el consejo de Dios, Dios se compromete con su consejo. Escuchar el consejo de Dios y atender el consejo de Dios es garantía de que Dios se está comprometiendo con nosotros para que nos vaya bien. Deberíamos de pensar más en escuchar el consejo de Dios para que no provoquemos que las cosas nos sigan yendo mal. Miren, hacer las cosas mal nos lleva a pensar que las cosas se van a acabar rápido. Si estoy metido en drogas, yo pienso que un día va a pasar y me voy a morir. Y ¡tam! Se acabó la historia. Pero les digo algo, las historias no terminan así de fácil y no terminan así de rápido. Cuando hacemos las cosas mal, generalmente tienen consecuencias que no queremos recibir. Como quedarme lisiado, como quedarme sin todos mis reflejos, como quedarme sin una mano, sin un pie, como ser una carga para la familia, cuando la familia no tiene necesidad de... ¿Sí me explico? Hacer las cosas mal podría terminar más mal y más complicado de lo que nos podríamos imaginar. Uno piensa fácil, sí, me voy a morir ya, aquí. Pero las cosas no son tan sencillas cuando tomamos malas decisiones. Las cosas podrían terminar más mal de lo que tú puedas imaginar. Y podrías no morirte en el intento, sino terminar mal para que termines la vida mal y termines mal, extra mal y sobre mal por las malas decisiones que tomamos. Y finalmente están esas cosas malas que nos pasan en la vida y que no esperábamos. Uno se ha esforzado en la vida porque le vaya bien. Uno le ha echado todas las ganas y la filosofía y la buena vibra a la vida y nada nos sale bien. Somos trabajadores, nos esforzamos, somos leales, somos íntegros. Vamos aquí, vamos allá, sacrificamos esto, sacrificamos aquello, dejamos a las personas, le echamos ganas y ganas y ganas y de repente nada nos sale bien. ¿Cuántos se sienten identificados con esto? Yo sí me siento identificado. A todos nos ha pasado, estoy seguro. Y tal vez algunos de ustedes estén pasando por este tiempo. Por eso el mensaje hoy es necesario que suceda. Porque necesitamos respuestas de parte de Dios acerca de esto.
Ahora, el mensaje de hoy está un poco enfocado a esta cosa del coronavirus que nos está tocando hoy. ¿Saben por qué? Esto está en la Biblia. La Biblia habla de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Pero quiero que sepan que ante todo esto hay de parte de Dios palabra que nos puede dar una buena temporada en medio de esto malo que estamos pasando. Acompáñenme a Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Otra vez, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es decir, que todas las cosas que nos están pasando en la vida, no es que Dios las haya traído. Escuche esto: si usted está pensando que las situaciones malas que está pasando es porque Dios se las trajo, usted se equivoca. Hay una persona que quiere destruir su vida y es el diablo. Y el diablo hará todo lo posible para tronarle la vida. Haga usted las cosas bien o haga usted las cosas mal. La gente piensa que por ser cristiano el diablo nos va a atacar más, pero yo le digo una cosa: seas cristiano o no seas cristiano, el diablo siempre va a tratar de destruir tu vida. Va a tratar de llevarte al infierno, va a tratar de tirarte en el piso y hacerte saber la cosa o la persona más miserable sobre la tierra. El diablo tiene esa intención siempre, estés o no cerca de Dios. Pero este texto dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que son llamados de acuerdo a su propósito. Es decir, puede ser que te esté yendo mal en la vida, pero aquí hay una garantía de parte de Dios, y es la siguiente: Dios va a tomar todo eso que te está pasando, en lo que te está yendo mal, y Dios lo va a usar para que termine en un bien para ti. Por eso debes de estar cerca de Dios en este tiempo en el que te está yendo mal. ¿Sí me explico? Porque hay una garantía de parte de Dios. La garantía es esta: te va a ir bien al final del día, porque Dios toma todo lo que está pasando mal y lo va a convertir y lo va a usar para que nos vaya bien. Amén. Ahora acompáñenme a la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. En el versículo 3 dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él
tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Váyase al versículo 9, perdón. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Por eso sucedió, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Aquí se describe a un Dios de consolación. Quiero terminar esta parte de la introducción con dos cosas importantes. Si usted está pasando un mal momento, tiene acceso a la consolación de Dios. Tal consolación sobrepasa el entendimiento. Y número 2, esto es solamente temporal. Mire, si usted como hijo de Dios no aprende a ver toda la vida en perspectiva eterna, usted va a terminar frustrado en la vida. Porque la vida no es perfecta. ¿Sabe? A veces platico con mi esposa y a mi edad quisiéramos que la vida fuera mejor. Quisiéramos que fuera como la soñamos cuando teníamos 5 o 6 años. No la es. La vida no es a veces tan agradable como quisiéramos. A veces no tenemos todo lo que deseamos. Y a veces por más que nos esforzamos, pareciera que la vida, y a veces llegamos a pensar absurdamente que Dios está en contra de nosotros. Pero la palabra dice que Dios es Dios de consolación. Lo que quiero decirles es que, terminando esto, llegue usted a su casa esta noche, busque un lugar donde hincarse y busque el consuelo de Dios si está pasando una mala temporada. Y lo segundo es que vea todo lo que pasa con una perspectiva eterna. Esta vida se va a acabar. Se va a acabar. Se va a terminar. Usted va a cumplir 70, 75, 76, 80 los más buenos, 90 los más sanos. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a ir al cielo. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a ser feliz por la eternidad. Pero si usted le da acceso a la amargura para que toque su vida en este tiempo y la destruya, y usted se sienta miserable y empiece a odiar a Dios, su vida va a terminar en el infierno. Y nadie quiere ir al infierno a vivir por la eternidad. No lo permita. No lo permita, iglesia. Amén. Amén. Listo, vámonos a Lucas. Ayúdame a pasar la siguiente. Lucas capítulo 21. Y por favor, prepárese en Mateo 24. Tenga las dos citas como apartadas. Voy a comenzar a leer un poco de Mateo 24. Dice así: Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaban sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos.
Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Saben? Jesús es una persona interesantísima. Y sus discípulos ven que Jesús está prediciendo algo acerca del templo. Y ellos no solamente quieren saber acerca de lo que va a pasar con el templo. Ellos dicen: a ver, espérate, Jesús. Si tú estás diciéndome que este templo va a ser derribado, yo quiero saber algo más. Y él dice, y los discípulos le preguntan: dinos, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? ¡Wow! Si usted cree que no le puede hacer esas preguntas a Jesús, se equivoca. Usted puede preguntarle a Jesús este tipo de cosas y más. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Jesús les responde. En Mateo 24, les responde de la siguiente manera: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Lean conmigo esto: es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Digan conmigo otra vez: es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Jesús está poniendo la plataforma para decir: esto va a suceder antes de que sea el fin. Y dice: oirán de guerras, de rumores de guerras. Y vayan conmigo a Lucas, capítulo 21, versículo 7. Preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados. Estoy leyendo la Reina Valera, voy a pasar a la NBI del versículo 8. Tengan cuidado que no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Otra vez, es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. El versículo 10. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó. Habrá grandes terremotos. ¿Hay terremotos? Sí. Hambres y epidemias. ¿Hay hambres y epidemias? Sí. Estamos en medio de una en este tiempo. Por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Me impresiona la frase de Jesús, y esta es la frase que me tocó cuando estaba leyendo esta parte de la Escritura. Jesús dice: es necesario que esto suceda. Y aquí entra la misma pregunta que planteaba hace un momento cuando hablamos de que nos va mal en la vida. Pareciera que nos esforzamos y todo suena mal. Y aquí entra la misma pregunta a Jesús. Jesús, espérate. No sigas hablando, Jesús. Explícame, ¿por qué es necesario que esto suceda? Tiene que hacerle esa pregunta a Jesús. Jesús, yo sé que tú eres amor. Yo sé que tú quieres mi bien. El mundo se está derrumbando. Hay guerras. Hay rumores de guerras, hay epidemias. ¿Saben? Lucas es el único que menciona las epidemias. Los otros dos escritores, en Mateo y Marcos, no la mencionan. No mencionan la palabra epidemia. ¿Saben cuál es la profesión de Lucas, el escritor de este libro? Él era médico. Y él prestó especial atención a las palabras de Jesús, de tal manera que él entabla la palabra epidemias. El mundo ha pasado por secciones donde ha habido epidemias y epidemias y epidemias. Nosotros acabamos de pasar por varias. Por mencionarles algunas: SARS, el H1N1,
chikungunya, ¿cuál? Ébola. No, la peste negra ya fue de eso, ¿no? Y estamos en este tiempo con el coronavirus o COVID-19. Estamos en este tiempo. Y en ese tiempo, Jesús está hablando y dice, van a pasar guerras, terremotos, epidemias, hambre. Y Él dice, es necesario que esto suceda. Hay una pregunta que tenemos que hacerle a Jesús. Y estaba orando y le preguntaba a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que suceda? ¿Por qué no simplemente vienes por nosotros y ya? Te ahorras todo este asunto de la destrucción del mundo y del pánico y de que nos quedemos en hambre y los terremotos. Señor, ¿por qué? Y Jesús vuelve a decir, es necesario que esto suceda. Hay tres cosas que quiero decirle al respecto. Hay mucho que decir al respecto de esto, pero hoy solo quiero tomar tres aspectos importantes de por qué es importante y por qué es necesario que esto suceda. La primera es esta: porque definitivamente somos importantes para Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque soy importante para Dios. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo. Los discípulos plantean la pregunta, Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Si a Jesús no le hubiera interesado la pregunta, Jesús no hubiera respondido. Pero Jesús toma la pregunta y la responde. Va a pasar esto, esto, esto y esto. Te quiero responder la pregunta. Y te la quiero responder porque me la estás haciendo. Porque eres importante para mí. Escuche esto que le estoy diciendo, iglesia. Porque si usted no se pone sabio, si usted no se pone listo en estos últimos tiempos, la cosa o las cosas le podrían salir mal. Usted debe de saber que Jesús está interesado en usted. Mire, acompáñenme a Joel, por favor. Joel capítulo 2. Joel capítulo, vamos a empezar en el capítulo 1 y en el versículo 13. Escuchen esto. Joel es un profeta, catalogado en la Biblia como uno de los profetas menores. Pero Joel tiene un mensaje para el pueblo de Israel, y el mensaje es este. Versículo 13. Vístanse de duelo y giman sacerdotes. Lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. ¡Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima! Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Díganme algo. ¿Por qué creen que Dios se toma el tiempo para darle este mensaje a su pueblo? Lo primero que pensamos cuando escuchamos este mensaje es: ¡ay! Dios nos quiere destruir. ¡Ay! Dios nos va a castigar. ¡Ay! Ya lo hicimos enojar. Pero Dios está dando este mensaje, ¿por qué? Porque somos importantes para Él. Y Él quiere que sepas esto.
porque eres importante para Dios. Dile al que está a tu lado, eres importante para Dios. Díselo. Eres importante para Dios. La segunda razón por la que es necesario que esto suceda es porque necesitamos conocer el tiempo en el que vivimos. Bien, el mismo texto dice de la siguiente manera, en Lucas 21, otra vez. Versículo 11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Escuche esto. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano, y los perseguirán, y los entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. El versículo 13 en la NBI dice: así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré la elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Jesús está diciéndonos que necesitamos prepararnos para estos tiempos que vienen, porque los tiempos que vienen son los tiempos más complicados de nuestro tiempo. Ahora, le voy a hablar de dos concepciones que tenemos en la iglesia acerca de los tiempos finales. Hay dos posturas y se las quiero compartir. La primera es que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Eso significa que cuando venga la gran tribulación, entra en escena el famoso anticristo. Y el anticristo va a hacer y deshacer a todo aquel que quiera hablar de Dios. Lo va a buscar, lo va a encontrar y lo va a matar. Una postura de la iglesia dice que nosotros seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Pero la otra postura dice que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Por lo que dice Mateo. Vamos a Mateo otra vez. Mateo 24. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Esa es la parte de la venida de Jesús. Pero versículos antes, en el versículo 9 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones a causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se espantarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo, escuche esto, al hombre horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Qué terrible será para aquellos días, para todas las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en día sábado,
porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ni se cortarán, si no se cortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, este es el texto clave, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Este texto alude a que probablemente la iglesia pasará por el tiempo de la gran tribulación. Y todo está apuntando a Cristo está por suceder. Saben, hoy, si nosotros los cristianos entramos en una conversación y empezamos a hablar acerca de temas que son políticamente incorrectos, como acosar a una mujer, nosotros podríamos ser juzgados por todas las personas que están alrededor de nosotros. No podemos decir hoy que el homosexualismo está mal simplemente por decirlo. Si tú dices eso, tu grupo de trabajo, tus amigos, incluso hasta tu propio jefe, te podría, dicen por ahí, voltear bandera y tratarte de lo peor, porque tú tienes principios específicos. ¿Sí me explico? Eso ya está pasando. Todo apunta a que estamos comenzando a pasar a esta etapa. Y pareciera que la iglesia va a pasar por este tiempo de la gran tribulación. Todo apunta a esta línea. ¿Por qué es importante que esto suceda? Porque es necesario que sepas el tiempo que estás viviendo. Pónganse truchas, iglesia. Pónganse listos, pónganse alertas, porque el tiempo de los tiempos está por suceder. Y nosotros necesitamos saber acerca de esto. Uno, que los tiempos finales están por suceder. Y dos, que necesitamos hablar de Cristo a tantos como podamos. Porque, díganme ustedes, ¿cuánta gente está muriendo hoy por esta cosa, por este virus? ¿Cuánta gente ya murió? Italia rompió récord de muertos en un día. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hay en Italia hablándoles a estas personas que están muriendo acerca de Cristo? ¿Sabes cuántos están yendo al infierno en este momento? Y la responsabilidad es de la iglesia. Por eso debemos de tener en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Y por último, es necesario que esto suceda porque es ideal para acercarnos a Dios. ¿Sí o no en este tiempo estamos diciendo, no, pues ahora sí voy a la iglesia porque no vaya a ser que me toque el virus y aquí termine? ¿Sí me explico? Si yo le dijera hoy que el día de mañana va a haber un temblor de 8 grados en escala de Richter y que va a ser, ¿cómo se llama eso? Trepidatorio u oscilatorio. El más feo, ¿cuál es? El trepidatorio, ¿no? Los dos son feos. Bueno, si yo le dijera que mañana a las 2 de la tarde va a temblar, ¿usted qué sería lo primero que haría? Piénsalo. Me voy a esconder a un lugar donde no me toque. Me pongo seguro. ¿Sabe? Pero yo estoy seguro que en el momento usted se pondría a cuentas con Dios. Este tiempo de crisis en el mundo es ideal para acercarnos a Dios. Miren, pasó una cosa en Guatemala. Guatemala tiene una población que rebasa el 80% de cristianos. Y algunos aluden a que fueron a predicar muchos. Pero yo le voy a decir lo que pasó. En Guatemala sucedió un problemón feo. No recuerdo, perdóneme, no tengo el dato. Me acabo de acordar de este dato. Hubo un problema feo ahí en Guatemala. El asunto es que las personas empezaron a entrar en pánico.
Las personas empezaron a tener temor de sus vidas, pensaron que se iban a morir. Y entonces lo que pasó es que los cristianos llegaron y empezaron a predicar. ¿Y sabe qué pasó? Todo mundo se empezó a hacer cristiano por la crisis que estaba sucediendo. Este es un tiempo adecuado para acercarnos a Dios. Es un tiempo adecuado para estar cerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en este momento estamos atravesando por un virus, pero los terremotos no van a dejar de pasar, van a comenzar a pasar más. El hambre va a comenzar a pasar más. Y si no nos acercamos a Dios, usted podría terminar o muerto de la noche a la mañana, o de un segundo a otro, o terminando odiando a Dios por lo que sucede en el mundo. Este tiempo es especial para acercarnos a Dios. Regrese conmigo a Joel, por favor. Capítulo 2, versículo 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Me encanta el versículo 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. ¿No les encantaría tener estas experiencias de parte de Dios? Miren, hace unos días estaba en la madrugada, a las 3 en punto de la mañana. Y el Señor, cuando apenas empezaba a haber casos en México de coronavirus, el Señor me mostró en visión, esto es real lo que le estoy diciendo. Comencé a ver cuadros de la Ciudad de México, específicamente del Zócalo. Vi la ciudad, o el Zócalo, las calles vacías, el Zócalo vacío. Lo vi así. Y pasaba en mi mente. Yo me desperté porque pensé que era un sueño. Y cuando me volví a dormir, volvieron a pasar las visiones. ¿Y sabe qué vi? Esto le va a tocar. Escuche lo que le voy a decir, porque si usted tiene más experiencias del Espíritu Santo, usted podría estar más alerta de su vida y la vida de otros. ¿Saben qué vi? Vi a mi mamá. Vi su cara. Estaba contagiada. El Señor me reveló que mi mamá estaba en riesgo de estar contagiada. La vi mal. Era como si yo la viera de frente y ella estuviera recostada en una cama. Su cara se veía mal, se veía enferma. El Señor me lo reveló. ¿No le gustaría a usted tener revelaciones de parte de Dios acerca de las personas a las que amamos? Me paré a orar rápido. A las 3 de la mañana estaba hincado en mi sala, orando.
después me acordé que hace unos días antes había escuchado el grito de una mujer desesperada en mi oído. No sé quién es, no me pregunte, pero el grito fue desgarrador. Yo me desperté así volado y mi esposa estaba súper dormida. Ella no escuchó el grito evidentemente, pero yo sí lo escuché. Yo sé lo que escuché. Me puse a orar por esa mujer. ¿Y saben qué me decía el Señor? Esa mujer tiene una amenaza de muerte. Y empecé a orar por ella. No sé quién es, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos dé esas visiones y esas revelaciones. En estos últimos tiempos lo necesitamos. Necesitamos acercarnos más a Dios. La iglesia necesita acercarse más a Dios. Necesitamos que vengan las revelaciones. Necesitamos que vengan las visiones, los sueños. Y por eso vamos a orar esta noche. Necesitamos acercarnos más a Dios. Es necesario que esto suceda para acercarnos más a Dios. Y que el mover de Dios comience con una fuerza y un poder que la gente pueda ver y escuchar y saber y comprobar que Dios se está moviendo en medio de todo lo que está pasando. Amén. Lo necesitamos, iglesia. ¿Me dice amén? Póngase de pie, vamos a orar.